celular e histología. O por ejemplo cuando hablaban o se hablaba del tema de las mutaciones puntuales, donde había mutaciones silenciosas, sin sentido o con sentido contrario o inverso. ¿Ya? Bueno, entonces genealogías y herencia ligada al sexo, ese va a ser el tema de hoy día, y también este tema vamos a trabajar en la sesión de taller. Y eso por la premura del tiempo, porque no podemos alargar más el curso. Entonces, vamos a definir primero lo que significa herencia ligada al sexo y cómo funciona en relación a cómo se maneja esta información. Con respecto a lo anterior, no sé si ustedes han ido desarrollando la guía de ejercicios paralelos que les pasé, que les subí. ¿Han desarrollado alguno? ¿No? Bueno, las personas que desarrollan esa guía tienen mejor rendimiento después de la prueba. ¿Ya? El libro que trabajamos en esta guía. No, hay una guía de ejercicios de genética adicionales para ir aplicando lo que vamos pasando en clase. Ya veo que no lo han tocado, no lo han explorado. Pero está subido en Canvas de la semana pasada. Me lo mandas, por favor. ¿Ya? Por correo. Bueno, entonces como digo, hoy día hacemos el tema de genealogías y además la herencia ligada al sexo. Bueno, ¿cuántos cromosomas tenemos como especie humana? 46. 23 pares. Entonces, nosotros tenemos 22 pares de autosomas. ¿Qué es un autosoma? Es un cromosoma no sexual. Cualquiera de los 22 pares no sexuales. Entonces, nuestra fórmula genética sería, desde el punto de vista cromosómico, 22 pares de autosomas más, por supuesto, el par sexual. Que en este caso, si hablamos de cromosomas X, sería XX, la fórmula cromosómica para el fenotipo mujer, y 22 pares de autosomas más XY sería entonces la fórmula cromosómica para el sexo masculino. ¿Ya? ¿Qué marca la diferencia entre uno y otro? Es la presencia del cromosoma Y, ya que en este cromosoma se ubica un gen llamado SRY, o le podríamos decir el gen señor Y. ¿Ya? ¿Y qué ordena este gen? Cuando un embrión hereda este gen que va en el cromosoma Y, entonces este gen ordena la formación de un testículo. Por lo tanto, si se va a formar un testículo en el periodo embrionario, entonces este testículo también se convierte en una fábrica activa de testosterona. De tal manera que la acción del testículo más la producción de testosterona va a llevar a que el fenotipo de ese embrión se gire hacia lo masculino. ¿Eso qué va a llevar? Va a conllevar, ¿cierto?, a que la gónada indiferenciada en primer término se diferencia el testículo finalmente, y que los conductos que el embrión tiene en inicio igual para el sexo masculino y femenino, por ejemplo los conductos de Miller, desaparezcan, y así ya no se va a formar un útero ni los oviductos. ¿Ya? Entonces se refuerzan los conductos de Wolff y desaparecen los conductos paramesonéfricos, de tal manera entonces que se fortalece el fenotipo masculino. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia. El cromosoma Y no es vital, es decir, no es indispensable para que un embrión pueda sobrevivir.
el X sí que es vital. El X tiene que estar para que el embrión sobreviva. Y en todos nosotros, en todos los seres humanos, siempre funciona un X. En una mujer hereda 2X, ¿no? Pero hay uno de estos que se coagula. Hay uno de esos que funciona, pero el otro se aglutina como heterocromatina. Y se queda ahí inactivo. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, si yo veo células de un hombre versus células de una mujer, células de la mucosa bucal, por dentro uno raspa la mejilla un poquito y sacamos células de la mucosa bucal, y allí yo al mirar la microscopio podría determinar qué célula es masculina y cuál es femenina. ¿Y cómo se ve? Bueno, debido a esta fórmula cromosómica, supongamos que esta es la célula del epitelio de la mucosa bucal. Entonces tenemos como típicamente la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Igualmente, si sacamos una célula de un hombre, vamos a ver lo mismo: membrana, citoplasma, núcleo. Pero ¿cómo yo sabría distinguir entre una mujer y un hombre? ¿Qué célula proviene de quién? Entonces, la célula de una mujer va a tener aquí, adherido al núcleo, a la membrana nuclear, un puntito oscuro, que sería heterocromatina condensada, que está unida al núcleo. La célula del hombre no presenta esa heterocromatina. Ahora, ¿cómo se traduce esta? Es que en verdad se traduce en que esta célula es de una mujer, y ese grumo de cromatina es un cromosoma X inactivo. ¿Sí? Entonces, como la mujer es XX, uno de esos X se aglutina y nos daría una de estas cromatinas. ¿Cómo se le llama a esta cromatina? Se le llama cuerpo de Barr. Cuerpo de Barr, con 2 R. Este cuerpo de Barr, o cromatina de Barr, entonces representa un cromosoma X inactivo. Entonces, aunque una mujer tenga 2 cromosomas X, en verdad es uno el que funciona. El hombre, ¿por qué no tiene cromatina de Barr? Porque tiene un X. Si ese se aglutina, bueno, muere. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y por qué se aglutina? Se aglutina. La explicación que hay es que para que un ser humano pueda vivir, se necesita un X funcional. ¿El otro no es funcional en la mujer? El otro, el que se aglutina, no es funcional. Sus genes, como están como hay heterocromatina, que significa cromatina enrollada, ¿no? Entonces esos genes no se pueden transcribir. Por lo tanto, ese X no se expresa. Ahora, hay una teoría de Lyon que dice que ¿cómo se sabe cuál cromosoma se aglutina y cuál no? Bueno, debiera quedar funcional el cromosoma X que lleve los genes que son más indispensables, ¿no? Por ejemplo, los genes dominantes. ¿Qué tal si en el que queda activo va un gen mutado? No sería mucha gracia, ¿no? Entonces, va el que tiene las copias mejor de los genes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si un hombre saco células de un hombre y en un hombre aparece una cromatina de Barr? ¿Qué pasaría en este caso? Tomo células de la mucosa bucal de un hombre y aparece la cromatina de Barr. ¿Qué significaría? Primero, las muestras no se intercambiaron, mira, la muestra está ahí el varón, le sacamos la mucosa bucal, la célula, la teñimos y la observamos. Y aparece la cromatina de Barr. Que el hombre es XXY. Y por lo tanto sería un síndrome de Klinefelter. ¿De cómo? De Klinefelter. Ese síndrome de Klinefelter es un hombre, porque lleva XXY.
al llevar el cromosoma Y, su fenotipo es masculino, pero tiene un X de más. Ese se aglutinó y formó la cromatina de Bar. ¿Ya? Sí. Klinefelter. ¿Ya? Sería síndrome. Se alcanza a leer ahí, ¿verdad? Síndrome de Klinefelter. Es un hombre que tiene los 22 pares de autosomas normales, pero su fórmula sexual sería XXY. Como tiene un X de más, ese se aglutina y tendría entonces un cuerpo de Bar. ¿Ya? Y cuando hay personas que de repente hacen como con ambos sexos, ¿aplica ese signo? No, porque acá son hombres en verdad, pero que no alcanzan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Es decir, se quedan con hipogonadismo, genitales pequeños, testículos pequeños, pene pequeño, así como genitales de niño. Desarrollan ginecomastía, un poco crecen los pechos, acumulan grasa abdominal, tienen extremidades largas, brazos y piernas, pero flacas. Y como digo, no desarrollan rasgos sexuales secundarios. Tienen también déficit cognitivo. Es decir, si uno quisiera ver de pronto a alguien con síndrome de Klinefelter, podría ir a una escuela especial, por ejemplo, porque allí van a estar yendo a ser educados. Tienen limitaciones cognitivas y por lo tanto requieren de un tratamiento especial. ¿Ya? Nunca va a llegar un Klinefelter acá a estar sentado en una silla de un aula universitaria, porque su capacidad intelectual no va a dar para desarrollar una carrera y desarrollar un pensamiento más abstracto, que es más complejo. ¿Sí? O sea, ustedes descártense que tengan algún síndrome de estos que están acá. Profe, ¿Sí? Primer, como un filtro importante. y en el caso del síndrome de la superhembra, ¿habrían cromosomas X que no fueron condensados? Claro. Pero a ver, espérese. Hagámosle un examen a una mujer que llega a hacerse esta prueba de si tiene o no cromatina de Bar. Y supongamos que sus células tienen 3 cuerpos de Bar. ¿Qué significaría una mujer que apareciera con 3 cuerpos de Bar? O 3 cromatinas de Bar. lo que dijiste tú. Pero debería tener uno funcional, ¿no? Debería, pues. Sí. Tendría que ser una supermujer con esa forma. Tiene sentido. 4X, ya que 3 se aglutinaron. Tiene que quedarle un cromosoma activo. Le queda uno activo, pero tiene 3 inactivos. ¿Por qué podría haber ocurrido una supermujer que tendría en este caso 48 cromosomas? Porque tiene 2X de más. Por la no disyunción en la meiosis. No disyunción primera y segunda meiosis. O sea, pudo tener aquí en este caso esa cantidad de cromosomas. Bueno, voy a contar una infidencia. Yo cuando estaba en la universidad haciendo ayudantía, cuando era ayudante de laboratorio de histología y de embriología, había un laboratorio en el cual uno preparaba un frotis de sangre. Entonces pinchaba una gota de sangre, un frotis, la extendía, ¿cierto? Y luego aplicaba distintos colorantes. La tinción de May-Green, May-Yemsa, que se llama. O de Yemsa solamente. Ya, entonces, al hacer esta tinción, uno lograba diferenciar todos los elementos figurados. Neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos, por supuesto. Entonces, uno hacía un análisis ahí de los componentes de la sangre. Era uno de los prácticos que había en biología. Entonces,
como ahí yo pinchaba, digamos, a todos los estudiantes, hombres, mujeres y todo, entonces, mirando la sangre uno también puede determinar si es sangre de hombre o de mujer. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos que se llaman neutrófilos, esos glóbulos blancos neutrófilos son así. Tienen la membrana como toda célula, pero tienen un núcleo formado por lóbulos. De 3 a 5 lóbulos. Aquí voy a hacer 4 lóbulos. ¿Sí? Estos lóbulos son de cromatina, por supuesto, condensada, unido por finos puentes también de cromatina. ¿Ya? Por eso es que estos glóbulos blancos se llaman polimorfonucleares, porque tienen núcleos distintos, ¿no? a lo que sería un núcleo habitual. Y en uno de los lóbulos, estos neutrófilos pueden presentar una pimporrita ahí, un palito de cromatina y una bolita, ¿ya? Así. Ese se llama palillo tambor, porque si uno lo aumenta tendría como esta forma. ¿Sí? Cromatina llamada palillo tambor. ¿Y eso qué significa? Bueno, que es un cromosoma X condensado. O el cromosoma X aglutinado, igual como el cuerpo de Val. Entonces, mirando la sangre, también uno puede decir es sangre de hombre o de mujer, si tiene la cromatina o no la tiene. Esta cromatina llamada palillo tambor. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocurre? Que en ese práctico, y después yo lo repetí varias veces, yo tengo ese palillo tambor en mi sangre. Entonces yo soy mujer. Podría decirlo. ¿Sí? Entonces obviamente me llamó mucho la atención y dije que raro esto. Después en 2 estudiantes más de tecnología médica también aparecía este palillo tambor en ellos. Entonces dije, voy a averiguar qué pasa con esto. Y hay una estadística muy baja en que hay hombres donde aparece esa cromatina, ese palillo tambor, ya sin ser mujer. Bueno, yo entre todo en ese tema vine a la U de Chile, al laboratorio de genética, y le pregunté a la doctora de la Fuente, su apellido, y le pregunté, ¿le puedo mostrar unos preparados de sangre? Y usted me dice cuál es de hombre, cuál es de mujer. Entonces yo traje muestras de mujer y entre tanto metí la mía entre medio, ¿no? Y otras de hombre que estaban marcadas. Entonces yo sabía cuáles eran de mujer, cuál era la mía, cuál era la de hombre. Entonces me dijo, se puso ahí al microscopio, le quité un tiempo, nada, como unos 15 o 20 minutos, y ella fue analizando, mira, ese es el palillo tambor, por lo tanto si está presente es mujer. Ya, pues le pasé mi sangre ahí, camuflada por supuesto, y dijo, sí, este es de mujer. Entonces una genetista, una importante genetista del país, confirmó que era el palillo tambor. Ya pues, entonces, ¿qué ocurrió? Que después averiguando, ocurre que existe un fenómeno en genética que se llama mosaicismo. Mosaicismo. ¿Qué significa? Que de pronto en un cuerpo humano pueden haber grupos de células distintas a las otras. ¿Sí? Y se llama mosaicismo porque es como un mosaico, como una pieza de un puzzle. Hay algunas células que se quedan instaladas en el cuerpo y que tienen otro origen genético. Que cuando se origina este origen es en el embarazo, ¿no? Seguramente una colonia de células maternas invadió mi cuerpo y ese grupito se quedó viviendo en mi cuerpo. Entonces, obviamente, si yo tengo estos glóbulos blancos que son femeninos, es porque los heredé de mi madre, pero a través de un intercambio a través de la placenta. ¿Sí? Entonces, hoy día está muy claro que hay una especie de trasvasije de una placenta entre la sangre fetal y materna. Y así como pueden pasar células o material genético materno al cuerpo del bebé, también puede pasar material genético del bebé al cuerpo de la madre. ¿Sí? Y eso, por supuesto,
es lo que hoy día puede explicar algunas patologías importantes. Hay mujeres que luego de su primera maternidad, ¿cierto?, su primer embarazo, de repente gatillan una enfermedad autoinmune que antes, sin haberse embarazado, no lo hubieran gatillado. ¿Sí? Es decir, en el cuerpo de una mamá que ya ha tenido bebés, es posible detectar todavía ADN del bebé. O sea, de una muestra de sangre de la mamá se puede estudiar el ADN del bebé, porque el ADN ha pasado por la placenta hacia el cuerpo de la madre. Entonces se pueden generar estas comunicaciones. Y esa es la explicación de por qué yo tenía esos glóbulos blancos de mujer, en el fondo. Especialmente los neutrófilos. ¿Sí? Creo que no pasa al revés, ¿cierto? Que mujeres tengan como masculina, como el grupo de paz, o sea, como el marido de la No pasaría al revés. No. Pero sí de un bebé, ADN del feto pasa a la sangre materna. ¿Ya? Y ese ADN anda flotando en el plasma. ¿Sí? ¿No lo detectaron? Claro, se detecta. O sea, se puede estudiar el ADN del feto sacando una muestra de sangre materna. ¿Pero el informe de madre no elimina el ADN? Lo termina eliminando finalmente, ¿no? Pero cuando ya está embarazada o después del parto, sí es posible tener aquello. ¿Cuándo se produce ese trasvasígeno de células o información genética? Es cuando ya el embarazo está, el parto pronto a producirse, ¿no? Porque la placenta envejece al 9º mes y luego ella se vuelve ineficiente del 10º mes. Por eso es que es tan peligroso que un parto se prolongue, es decir, se retrase. Es mejor que se adelante un poco a que se retrase, porque retrasado significa que esa placenta ya no va a funcionar bien. ¿Sí? De hecho, algunas enfermedades también pueden transmitirse en los 2 últimos meses de embarazo. VIH, por ejemplo. Si la mamá tiene VIH, como la placenta se vuelve más permeable en los últimos meses, entonces es posible que la mamá le transmita verticalmente, vía placenta, el virus a su bebé y salga contaminado. ¿Ya? Así que eso sería respecto a los cromosomas sexuales. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿y qué pasa desde el punto de vista genético? Los cromosomas sexuales X e Y son cromosomas distintos. Si yo dibujo un cromosoma X, este cromosoma X es más bien submetacéntrico. ¿Cómo? Submetacéntrico. Tiene el brazo P un poco más corto que el brazo Q. ¿Ya? Un cromosoma submetacéntrico. Pertenece más bien a los cromosomas del grupo C en el cariño. ¿Y cómo es el cromosoma Y? El cromosoma Y es un cromosoma pequeño que tiene un brazo muy pequeño, el brazo P, muy pequeño, y el brazo Q también es pequeño. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí una pareja de cromosomas homólogos que son muy dispares. Los cromosomas homólogos generalmente son iguales en tamaño, en forma y en los genes que llevan. Pero los cromosomas sexuales, cuando se aparean, un X y un Y, ese apareamiento no es completo. De hecho, el cromosoma X se tiene que curvar para poder aparearse con el cromosoma Y. Y se va a aparear una parte de la parte del brazo P y se va a aparear una parte pequeña del brazo Q. Es decir, el apareamiento durante la meiosis no es completo. No es de una punta a otra punta, no se puede. Son cromosomas muy distintos. Por eso la cantidad de genes que lleva el cromosoma X es mucho mayor que los genes que lleva el cromosoma Y. ¿Sí? Ahora, podríamos decir que el cromosoma X es entonces un cromosoma submetacéntrico y el Y es un cromosoma acrocéntrico. Son distintos en tamaño y en forma. Su apareamiento no es completo entonces. Entonces, fíjense ustedes que lo más parecido en un cromosoma X e Y
son los genes que van aquí, en los brazos Q. Los brazos Q se parean más que los brazos P. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia genes que van ubicados en los brazos Q de ambos cromosomas, esos genes se llaman genes parcialmente ligados al sexo. ¿Ya? ¿Cuáles? Los genes que van ubicados aquí en los brazos Q. Si los genes van ubicados en los brazos Q, se llaman genes parcialmente ligados al sexo. Pero cuando los genes van ubicados en los brazos P, este es un brazo P, este es un brazo P, esos genes se llaman ligados al sexo. Los genes que van en los brazos P de ambos cromosomas son ligados al sexo. Así, por ejemplo, en el brazo P del cromosoma X podríamos encontrar el locus del gen de la hemofilia. La hemofilia es un gen, el gen de la hemofilia es un gen que va localizado en el brazo corto del cromosoma X. Ahí. Y además, el gen del daltonismo, o ceguera para los colores, es el que va ubicado también en el cromosoma X brazo P. Gen de la hemofilia, gen del daltonismo. Esos son ligados al sexo. ¿Por qué? Porque van en el brazo P del cromosoma X. ¿Cuál podría ser el gen que va en el brazo P del cromosoma Y? Bueno, se sabe, por ejemplo, que aquí va un gen, aquí en este brazo P, va un gen que determina que crezca pelo en la oreja. Es decir, una mujer, si yo le examino su oreja, que ya tenga, no sé, una adulta mayor, por ejemplo, difícilmente va a tener pelo en la oreja, porque no lleva ese gen va en el cromosoma Y. Ese gen del pelo en la oreja, o oreja velluda, está ligado al sexo. ¿A cuál? Al sexo masculino. ¿Sí? Imposible entonces que tenga pelo en la oreja. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Cuáles serían genes ligados al sexo? Los que van en los cromosomas sexuales, especialmente los brazos P. P del X, P del Y. Ahora, como este bracito es corto, lleva pocos genes, por eso hay pocos ejemplos de estos genes, ¿no? Ahora, lo que sí tienes que tener en cuenta es que ambos son genes ligados al sexo, los que van en el X y en el Y. Pero por convención se dice genes ligados al sexo aquellos que van en el X. Por convención. Entonces, si yo les propongo un problema de genes ligados al sexo, ustedes tienen que decir, van en el X. ¿Por qué? Porque es más claro. Porque son más importantes. ¿Sí? Ahora, si yo quiero referirme a un gen que va en el Y, le llamo gen holándrico. Un gen holándrico es ligado al cromosoma Y. Entonces ahí yo hago la diferencia. Todos los genes que vayan en el brazo P del cromosoma Y serían genes holándricos. Entonces, si nos habla de genes ligados al sexo, tenemos que pensar en el cromosoma Y. En el X solamente. Pues si uno busca ahí, googlea genes ligados al sexo, gen ubicado en el cromosoma X. ¿Sí? Ahora, digo, los genes holándricos también son ligados al sexo, pero hacen referencia solo al cromosoma Y. Creo que había dicho de la forma y el tamaño, algo de acrocéntrico. Que el cromosoma Y es un cromosoma acrocéntrico. ¿Qué significa? Que tiene un brazo P muy pequeño versus el brazo Q. A ver, esto también, usted se puede imaginar, ¿qué tan
dispares esta pareja. Bueno, esta pareja sería una pareja de heterocromosomas. Son cromosomas muy distintos. O, si ustedes se imaginan, una persona que es alta, ya sea mujer u hombre, y que baila, ¿cierto?, con su pareja pequeñita. Tiene que curvarse así para poder acomodarse al tamaño del otro. Lo mismo pasa acá. El X se curva para poder unirse al Y. ¿Ya? A veces con el crossover, algunos genes masculinos pueden pasar al cromosoma femenino, al X. Entonces, eso genera también otra variabilidad especial. Ahora, ¿cómo se trabaja? Para los problemas de genética, se trabaja utilizando X como símbolo del cromosoma X e Y como símbolo del cromosoma Y, ¿cierto? Y para el caso de la mujer, XX. Ya, pero supongamos, por ejemplo, la hemofilia. ¿Cómo yo haría la hemofilia en el caso del hombre? Para el hombre, la hemofilia tendría dos presentaciones. Cuando un hombre es, por ejemplo, sano para la hemofilia y no tiene hemofilia, yo debiera escribir X, H mayúscula, I. Pero si hay un hombre hemofílico, tendría que ser X, H minúscula, I. Ese es un hombre con hemofilia. ¿Cómo haría una mujer con hemofilia? Debiera ser X, H, H. H minúscula. Pero también dijimos que una mujer hemofílica no existe porque no llega a nacer. Se muere durante el desarrollo embrionario tempranamente. No es que va a morir al séptimo mes ni al quinto mes. No, en la primera semana. ¿Ya? Una mujer entonces que sobrevive, ustedes debieran ser así, heterocigotas. O bien, homocigotas. Mujer sana para la hemofilia, pero portadora. Mujer sana para la hemofilia. ¿Ya? Estos casos son correctos. Mujeres que sobreviven. O heterocigotas, siendo portadoras. O bien homocigotas dominantes y son sanas, digamos. ¿Ya? Eso vale para la hemofilia. Esta es la simbología. Y para el caso de del daltonismo, igualmente acá se da en el hombre, para el daltonismo. O es un hombre no ciego para los colores, o es un hombre con ceguera para los colores, que es cuando su grado máximo confunde el rojo con el verde. ¿Ya? Luego, una mujer podría ser daltónica, tendría que ser homocigota recesiva para ser daltónica. Ahí no tiene que ver con si es viable o no es viable. Aquí sería una mujer ciega para los colores, o podría ser una mujer de visión normal, pero heterocigota, o una mujer de visión normal, homocigota dominante. ¿Ya? Tanto el daltonismo como la hemofilia son patologías recesivas ligadas al sexo. Profe, arriba, ¿cuál dijo que era así también? ¿El del hombre? El hombre es, cuando es daltónico es así, es recesiva. Cuando es sano es así. ¿Ya? Por eso dije, daltonismo y hemofilia son patologías recesivas ligadas al sexo. ¿Ya? Cuando un gen va en cualquiera de los otros cromosomas, se llaman genes autosómicos. ¿Ya? Genes que van en cromosomas autosómicos. ¿Se entiende o no? Entonces, lo que hay que tener en cuenta para los cruzamientos ligados al sexo es que se trabaja con esta simbología. Nada más. Bueno, y lo demás es lo de Mendel, porque los casos de herencia ligada al sexo son como monohibridismo. ¿Sí? A ver, hagan este ejercicio, se los voy a dictar y ustedes lo realizan.